Una de las frases más populares que ha existido es, ver para creer, pero ¿qué sucede cuando no es posible ver, pero aún así hay pruebas de su existencia? Hola, mi nombre es, bueno, eso no importa porque la persona a quien voy a entregar esto sabe perfectamente quién soy, pero si eres alguien que de alguna manera consigue este diario, creo que será bueno darte un poco de contexto sobre de lo que voy a escribir. Esto empezó hace unos días atrás. Recibí el mensaje de un compañero que no había visto hace mucho tiempo, hablamos de cosas cotidianas por un tiempo, lo normal cuando dos amigos se hablan después de mucho tiempo, hasta que saco un tema que me tomó por sorpresa. ¿Recuerdas que cuando éramos niños me pasabas juegos que no podía conseguir? Bueno, me gustaría saber si recuerdas de dónde bajaste el FNAF 2 que me pasaste cuando éramos niños. Esa era una pregunta muy rara, pensé para mí mismo, y le respondí, ¿cómo así? ¿Tan de repente es que no tienes dinero para comprarte el FNAF 2 original? No se trata de eso, esa versión que me pasaste ese día era de un FNAF 2 modificado, que nunca se había visto, y perdón por sonar tan urgente, pero necesito saber más sobre esa versión, y si logras recordar de dónde lo bajaste. El comportamiento de mi amigo era raro, él no era ese tipo de persona que se preocupaba por estas cosas, y aunque quisiera ayudarlo, no recordaba nada de la página que usaba para descargar los juegos piratas, así que no podía ser de ayuda para él. Entiendo, no te preocupes, pero si logras descubrir algo o recordar, mándame un mensaje por favor, estaré viendo en otros lugares hasta mientras. Claro, no te preocupes, le respondí, y realmente yo no tenía la intención de buscar o intentar algo sobre de cómo conseguí ese FNAF 2, pero unos días después sucedió algo que me haría cambiar de opinión. Mi amigo con quien había hablado hace unos días atrás, había acabado en el hospital por fuertes dolores de cabeza. Pensé, no me digas que de verdad pasó todo este tiempo buscando información sobre eso, porque es tan importante. Sabía que nada de esto era culpa mía, pero me sentía algo mal por él, así que decidí aunque sea buscar un poco sobre ese FNAF 2 que le pasé cuando éramos niños. Después de una búsqueda un poco corta terminé en Reddit, y vi la publicación de mi amigo sobre ese tema. La publicación era bastante popular, así que me sorprendió que de verdad no haya podido descubrir nada, pero aún así fui a ver los comentarios, era el mejor lugar que tenía para empezar a investigar. Bajando por cada comentario, sinceramente no había mucho que se pudiera destacar, nadie hablaba de dónde se podía conseguir, incluso una publicación sobre Alicia estaba ahí. Cuando estaba a punto de rendirme, un comentario llamó mi atención, decía, si quieres ayudarnos a resolver casos como estos, únete a nuestro grupo y podrás encontrar información o compartirla con nosotros. Al ver eso sin dudarlo le di clic, pensaba que era la única manera que tenía para encontrar algo. Cuando entré al grupo vi que tenía un nombre peculiar, Cazadores de Sombras. El título me llegó a hacer pensar que hablaban de cosas sobrenaturales y que no tenían nada que ver con lo que yo buscaba, pero no pierdo nada preguntando. Escribí si alguien tenía información sobre la versión rara de FNAF 2, inesperadamente me respondieron, me dijeron que no sabían nada aparte de lo ya contado en el post. Bueno, era de esperar, si yo quien lo descargó no podía decir nada, peor otras personas, pero aún así no sé si fue para darme reconocimiento, o porque estaba frustrado. Les dije que yo fui quien le pasó esa versión a mi amigo. Todos se sorprendieron al leer mi post, pero antes de que las cosas se salieran de control, les dije que recordaba la página de donde descarga ese tipo de juego. Pensé que ese iba a ser el final, pero no fue así. En vez de recibir respuestas algo triste o enojadas, recibí mensajes de agradecimiento, diciendo que gracias a que ahora saben que se descargó de una página y no de un video o de otro lado, la búsqueda se reduce solo páginas web, y ya que yo estaba aquí me mandaron una lista, para ver si podía reconocer la página cuando viera su nombre. La lista que me pasaron era gigante, y de verdad no quería hacer esto, pero haber podido descubrir algo, debía seguir y por lo menos intentarlo un poco. Al bajar por los cientos de nombre, ninguno se me hacía familiar, hasta que por pura casualidad o suerte, vi los nombres Piratimania y Tropical Forest. No era ninguno de ellos, pero al ver esos dos nombres recordé cómo se llamaba la página, Pirati Forest.
Al decir que recordé cómo se llamaba la página, se los dije, pero había un problema: ese nombre no estaba en la lista que me dieron, pero no se preocuparon ya que en esa lista solo estaban las páginas que aún servían, así que probablemente, Pirate Forest, era una página que ya no estaba disponible. Después de eso todo el grupo de Reddit se puso a buscar información sobre esa página. Pensé que por fin esto se había resuelto, pero estaba equivocado. Nadie encontró información sobre esa página, y solo había dos respuestas a esta página. La primera era una página poco conocida, que al desaparecer nadie habría recopilado información sobre ella. La otra, que la página nunca existió y me acusaban de mentiroso. El jefe del grupo los tranquilizó, diciendo que no pueden llamarlo mentiroso todavía. Además todavía nos queda una forma de buscar esa página, usando combinaciones en la barra de búsqueda hasta que encontremos una página. Eso levantó los ánimos del grupo, y a mí me salvó de una funa asegurada. El jefe del grupo me contactó por privado, creía en mí, que gracias por la información, y que si descubren algo, él me lo hará saber. Yo también solo le agradecí y me despedí. Así pasaron unos días. El jefe del grupo me volvió a contactar diciendo que habían logrado, encontraron la página, Pirate Forest. Me mandó una captura de la página, y la vi, pero solo era una pantalla negra y no había nada más. Él me explicó que esto pasaba con los archivos de la página, estaban corruptos o no se podía rescatar la información. Maldición, me dije, vuelvo al inicio, pero mis pensamientos fueron interrumpidos por los mensajes que estaba recibiendo. Te agradezco por tu ayuda, hemos hecho un gran avance. Seguramente te estés preguntando, ¿cuál avance? Pues al revisar el código de la página, encontramos el nombre de una ciudad, Reencuentro Forest, pero esta ciudad no aparece en ningún lado. Hemos buscado por todas partes y pareciera como si no existiera. Después de leer eso pregunté, pero eso no tiene nada que ver con lo que investigan, ¿verdad? Unos minutos después recibí otro mensaje: te equivocas. ¿Sabes por qué el grupo se llama Cazadores de Sombras? Es que recientemente algunas personas han visto sombras con apariencia canina. Parecer todas esas sombras están relacionadas de alguna manera, y gracias a ti puede que hayamos encontrado el origen de toda esa ciudad llamada Reencuentro Forest. Durante todo ese día, me la paso contando detalles que habían encontrado sobre ese tal Reencuentro Forest. Parece que me metí en un grupo de locos, y debí haberme salido antes, pero después de ese día he tenido pesadillas, y a veces parece que veo sombras a mi alrededor. Creo que es solo mi imaginación, pero no sé por qué. Quiero saber más sobre qué descubrirán estos locos. Este diario que escribo es para ti, amigo, para que sepas todo lo que he descubierto desde que me puse a investigar. Realmente estoy empezando a dudar, a creer que existe esa tal ciudad, Reencuentro Forest, pero mañana es posible que mis dudas sean resueltas. Se supone que mañana haremos una entrevista a un tipo que afirma no solo haber visto la ciudad, sino que también haber estado dentro de ella. Siento que es solo tipo loco, como todos los demás, o alguien que quiere engañarnos, pero mañana lo sabré, y seguiré escribiendo sobre todo lo que descubra.